This is a trip back in time. A trip to a remote place in the high desert of Chihuahua, in Mexico, where life remains as it was 2 centuries ago. In this stark and searing landscape, 28 Mennonite colonies have found their promised land. These pious individuals live according to a strict interpretation of the Bible. They reject most modern technology. Isolated in place and time, the Mennonites have been able to preserve their identity for centuries, until now. Today, the pressures of global progress are a growing menace to their way of life. This is the story of 4 people living in 2 different Mennonite colonies. 4 lives and an entire culture, balanced between past and future. Wat Steffen ja er nog? Daar is er nog toch? Mocht je maar eenmaal naar vrij. Je luren, dat is aan een vrij. Die goeden heeft dit ja niet eigenlijk. Die goeden zijn alle verdreven. De jamen gaan niet. De honden mij opgevreten hebben. De buizen, de ieren zit ja niet kwasch. Aganeta lives in El Sabinal, the most conservative Mennonite colony in the northern Chihuahuan desert. About 1,000 people live in El Sabinal. This is the very first time they have ever allowed a TV crew into this colony. El Sabinal looks like an 18th century farming village. People here live according to the strict religious guidelines established by the community. Telephones, cars, radios, television and music are all banned because they're considered negative influences that distract people from the will of God. It is forbidden to utilize electricity from the Mexican power supply. These Mennonites are descended from Anabaptists of Central Europe. 500 years ago, they left their homeland to escape religious persecution. This exodus brought Mennonites to venture out across the globe. Many settled in Mexico in 1922. The Mennonites speak Plotteach, the language spoken in Prussia 400 years ago. Some men also speak a little Spanish. Women, by tradition, don't. Det var niet moeilijk huilen en lopen en niet moeilijk waren alle jongens gemeint waren dat al best de oomste lopen dat niet. No. En boven waren het dan trouw. Niet zo leuk. Leuk dat het in het kraag zijn wil. Ja, die worden er lang gelopen hebben, want anders verstand op mijn leid. Nee, maar die willen niet zo'n dag niet zo een hal. Die wordt vliegen. We gaan niet hoe een wasserie, we gaan niet hoe land voeten. Nee, we gaan niet. Hoe een tjoke nog. Als die nog helemaal een lut. Dat is letzte Tag. Dat waren niet alle nou. Schön geworden. Ja.
Vi har nog kæmpe akkurat. Ja, ich hab die warten. Nu ben ik 32 jaar oud. Ik ben de enige wat hier in Saanal de tenen drinken. En worden de tenen vallen. En de tenen zijn heel zijn, de bestreuten. Barktenen drinken, Pferdtenen drinken. Ook Bregenmeeren. Moest je met je tenen drinken? Hier, dat leuk. Ja, dat is aan mij. Ja, dat. En de nacht. Ja, ja, is. Hast du al eens wat Fenster gebruikt? Hey, was ja? Dat is dus een wat er zo bij deed? Ja, bloß eine, ja. Daar is een fascinant. Van papa had mir geleerd dat tenen drinken. En je kunt hier ook zeggen van verdwijnen. Dan trappen we een kappelijn. Hier is niet de parlijn, een kappelijn is de parlijn. En we de fortia. Nu doe ik den zijn arbeid hier en den zijn steek. Dat is arbeid? Ja. Heeft u mich selber betalt. Also die Kinder, die heute da, die Kinder sind alle hier geboren. Als das Marie, und dann zwei Isaac, und drei Bäming, vier Leutje, und fünfte Ontje, und sechste Obromtje, und siebente Neutje. So eine hier Kinder aus wie haben, das ist sehr schwer hier. Und man hier sehr schwer. Und die hat dann einen Käsebrek. Das ist hier sehr schwer. Wir können schon nicht so viel verdienen, dass wir zu leben haben. Das war nicht theoretisch zum Leben, das ist auch schuld. Dankeschön. Ja. Oder? Ja, warte. Aganeta and her husband Gerard are poor. The price increase in diesel has brought a severe economic crisis in El Sabinal and has made it tough for many families to buy the fuel they need to pump water for the fields. 15 liters. En wat die is de diesel nu? Diesel is 4,50 liter. 4,50 per liter. Hier 2 kroner til diesel dyr, var det? Ja. Aquí sembré avena y empecé a regar. Salieron los blanditas y se me acabó el dinero y no llovió. No pude regar más y perdió la cosecha. El que tiene dinero puede regar. El que no tiene sigue pobre. Cuando llegamos aquí, no pensábamos encontrar ese desierto. That night, it finally rains. Unknown to the church elders who lead the community, 5 family heads meet in secret. They weigh up the potential consequences for El Sabinal if they connect to the Mexican electric grid. Ik ben ook wel, maar ik het niet pompen kon. Ik toen aan eng, ja, wens meest dat we het pas te passen. En wat hebben we dan nog keer wat eerst moet doen gaan? Nog je man jou wieder auffangen kann und ich auch nicht wählen. Und wie hier so wie getan, also das dort mehr haben,
dan draai je de andere waar maar dat niet wel. Ja. Und nicht so wie lernen die vier auf, weil wir in uns so viel tragen, oder nicht Fenster. Das sind vier. Man da würde ich schwer sagen, nur mit Lohn sehen, wo sie können. Vielleicht kann ich auch aussiedeln. Je würden zich natraten naar de kolonie uit. Zo, maar ouder, maar de weinigste zijn. Nog een jaar keer. Aber lass den lernen, wo ich keine Macht tragen, ja. Ja, ik wil ook 4. En het voelt veel dan ook goed. Das von Väter. Nou, dat is een kenner. Ja. Dat is lang nog niet traat, niet lijnen, dat alles. Dat is niet schon beschreven. Das ist nicht eine Strafe von beschrieben, das wir auch nicht sagen. Und nur nicht gut überschrieben, das wir auch nicht sagen, also. Ich meine, wenn dort gut wie kann, das ansagen, wenn wir dort eben mal war. Das ist schon die Sache, die schlimm geht, das habe ich nicht übertreten oder so. Da lassen wir uns glauben, was wir dann haben. Maar ik zie hem blijven aan. Fíjate que a mí se me murió una vaca grande por la mancha. Cornelio is a farmer in the El Capulin Mennonite colony. It's just 45 kilometers from El Sabinal, but here Mennonites have adopted certain elements of the modern world. Up till 7 years ago, this colony adhered strictly to traditional teachings, using diesel pumps instead of electricity. Bueno, ándale pues hay que But then, economic hardship took a toll. Órale. No, pues ahí voy a 130 nomás. La agricultura aquí en México pues no se prestaba por bombear, sacar el agua de los pozos por el diésel muy costoso. Pues estábamos bombeando y no nos quisimos rajar, pero tuvimos que vender al último hasta las vacas lecheras para poder salir con el diésel, con las cuentas en el banco y que esto, que el otro. Porque el precio de la cosecha del gobierno se fue para abajo. Entonces por esa cuestión metimos la luz y metimos los trocas para poder brincar ciertos pasos para poder avanzarle más otra vez. Y sí nos ha mejorado mucho la luz. Como el mundo va muy caminado, muy avanzado, muy acelerado, no podemos quedarnos muy atrasados, aunque, o sea, la creencia lo podemos llevar, digo yo, por mi lado, yo la veo así, podemos llevar la creencia que tenemos de muchos años, pero hay que seguir el mundo ciertos pasos para poderlo hacer. Sí, ahí póngalo, ahorita nos arreglamos. Sí. ¿Por 8 qué? 8. 8, 18 por 8. Son 154. 158, 400 kilos. Son 360 horas con los 360 horas. Entonces la gente empezó a arrimarse y juntarse con los ministros que tenemos que cambiarnos la vida, tenemos que meter la luz para poder trabajar y no todos nos podemos ir de aquí. Entonces dijeron los ministros, ok, pues si ustedes meten la luz o si ustedes quieren la luz, nosotros no lo podemos aceptar, sea por la creencia de ellos. Entonces los agarraron, vendieron sus tierras, hacían remates y se fueron y empezaron a trabajar allá de nuevo, abrieron tierras nuevas y ahora están viviendo allá. Por eso mucha gente se fue para Bolivia. Todas las gentes
muchas de las gentes mayores se fueron para Bolivia. Porque no quisieron la luz, no querían modernizarse, querían quedarse como estaban. Como estaba antes la cosa, trabajar con caballos y con tractores con ruedas de fierro, por si no con llantas de hule, no con trocas. Porque dicen que es malo para un cristiano que tenga todo muy fácil, porque debe batallar más para hacer la vida. Mejor iban a seguir sus creencias de antes y ir a trabajar allá en otros países donde están más atrasados que aquí. Es que como el señor Pedro Newfeld se fue para Bolivia, porque ya se fue el último que se fue para Bolivia y cuando quieren irse pues hacen una carta, o sea, lo apuntan todo lo que van a vender y luego lo mandan en todas las colonias para que toda la gente lo lea, lo que tienen en venta. Y Pedro Newfeld pues así lo hizo también y yo soy el rematador y yo me encargo de hablar todo el día ahí, yo soy el que... Pues que hago los números, que quién da más y todo eso, pues yo hago el trabajo. Y ese fue el último que se fue para Bolivia, de ahí para acá ya nadie se ha ido a Bolivia. Five years ago, Pedro and his family decided to leave El Capulín to go to Bolivia and join up with a more conservative community there. To pay for the long journey and start a new life in Bolivia, Pedro auctioned everything he owned, including his household and personal belongings. While the other Mennonites were relaxing, the departing family had to leave their friends, relatives, and their homeland. Their whole life was sold for an uncertain future. Ahí estamos haciendo el remate para vender todas las cosas que tenemos porque pensamos salir de aquí, ir a Bolivia, a vivir allá. Como ahora es un día pesado, digo, sacar las cosas y sentar en un lado y dejar a la gente, hagan como le dan ganas y uno no puede poner precio y se siente uno como doloroso de vender todo, pero uno piensa con ese dinero llegando a Bolivia se puede comprar de vuelta todo. Cornelio Newfeld es un buen rematador. Si él anda rematando, va bien, porque él busca, está mirando a la gente, quién paga más y grita mucho él, para que se escuche la gente. Aquí en Capulín dejamos a dos hermanas mías, un hermano, y en Bolivia encontramos a mis padres, mis suegros, mis hermanos, hermanas y cuñados. Son más familiares ya en Bolivia que dejamos aquí en México. Ojalá que nos siguen, aunque sea después, ¿no? Que nos siguen. Jacobo used to live in a more conservative Mennonite colony. Today, he lives in El Capulín, a community that is more technologically advanced. Still, people here are deeply rooted in tradition. Jacobo feels trapped by the community's imposed guidelines. He's strongly attracted to the outside world. ¿Le hace recto a Castro Grandes?
Sí, siéntate. ¿Qué estás haciendo? Estoy chateando. Estoy hablando ahorita a través de la computadora con personas en todo el mundo. Puedes hablar con personas en todo el mundo. Como ves, aquí las líneas que salen, por ejemplo, las rojas es otra persona y las azules es otra. ¿Y de dónde son las personas? De donde sea, mira, no son de DF, de donde quieras, nada más con que tengas una computadora e internet, te puedes meter a chatear. ¿Y si puedo buscar trabajo también? Sí, ¿te interesa eso? Sí. ¿Tienes correo electrónico? No tengo. Ok, nombre y apellido. Jacobo Martins. ¿Qué idiomas hablas? Plotich. ¿Qué es Plotich? Es una idioma antigua. ¿Quién habla Plotich? Yo. Los menonitas hablan. ¿Los menonitas? ¿Cómo escribes eso? No sabes. Bueno, ¿pasaporte mexicano? Sí. ¿Visa para entrar a Estados Unidos? Sí. ¿Dónde te gustaría trabajar? En El Paso o en Texas. Sí. Pues bien, ahí está ya lista. Nada más es cuestión de enviarla y ahorita en un rato nos responden como dentro de una media hora, más o menos, unos 40 minutos. Qué bien, pues, no sé, ¿no quieres ir a tomar algo? ¿Sí? Está bien, sí. Gracias. Ok. Y cuando están trabajando, por ejemplo, los domingos, ¿qué es lo que hacen? En los domingos no trabajamos nosotros. O sea, es la religión de nosotros, tienen plantas. Si echas a andar la planta en domingos, también tienes que ir a pedir el perdón también, porque es algo mal. Y cosas como, por ejemplo, para divertirse con electricidad, no las puedes meter ahí. No hay nada. No hay nada. Puedes andar cargando tú cosas, como, no sé, un celular o yo qué sé. No, eso tampoco no es nada permitido tampoco. ¿No? Si te ven con un celular a ti, te pueden hasta sacar de la religión. ¿Ah, sí? El reloj no es permitido tampoco. Tenerlo acá sí. Ah, pues tener un reloj. Sí, pero acá, no acá. Y pues también las camisetas también como estas, no las permiten tampoco. Y también con mangas cortas así como estas, tampoco no dejan tampoco. Si me ven y me castigan. ¿Y cómo nos castigan? O sea, tienes que ir a la iglesia a pedirle perdón a todos, o sea. ¿A todo el pueblo? Sí, a todo el pueblo tienes que pedirle perdón. Ahí no puedes oír el radio, no puedes nada. Si te ven oyendo el radio, también te cae problema también. O que si uno está mirando la televisión, así también, si se dan cuenta, le cae un problema también. Sí. Entonces, si uno no sabe leer, ¿no les enseñan en la escuela a leer entonces? Sí les enseñan, pero los profes no están estudiados. O sea hay gente que no saben bien poquito. Saben bien poquito y lo quieren aprender a uno, pero no se lo aprende uno nada. Así es. ¿Y tú piensas acabarte con los estudios? ¿Todo? Sí, yo ya me quiero ir a España a estudiar filosofía. Así es. A mí me gusta como dices, quieres acabar con el estudio. Si yo ya he tenido esa oportunidad también, yo también la he hecho también para aprender más, porque yo hoy en día más puedo escribir mi nombre nomás. ¿Ah, sí? Sí, no, yo no puedo escribir ni leer. Y así hay muchos allá no pueden nada. Entonces, ¿a ti te gusta esa religión así como está? Pues estoy acostumbrado de chiquito así. Pero a mí me gustaría cambiar muchas cosas, pero no se puede. Si yo digo, yo quiero ser deportista así, me miran por un lado, así. Ya quiere ser rebelde, quiere ser otras cosas que no deben de ser, y así es. Yo veo, si a nosotros nos pusieran, desde chiquito nos hubieran puesto deportes o algo así, no hubiera tanto alcohol. ¿Hay alcohol en las colonias? ¿Dentro de las colonias? No, viene por él. Hay mucho chaval alcohólico ya. ¿Sí? Sí. Supongo que sí, ¿no? Sí hay. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer otra cosa en los domingos. Tú te encuentras un chaval de 13, 14 años que acaban de la escuela y andan con el botellón. Sí. Sí, porque no tienen otra cosa que hacer. Que, pues, tomar, porque no están ocupados de nada, porque si tienen deporte, no van a tener chance, y ahora sí tienen chance de hacer eso, porque ven de los grandes lo que están haciendo. ¿Te hastió tanto? Me hastió, me da asco si veo. ¿Sí? Así me veo a mí mismo cuando veo a los chavos, los chiquitos, así.
Porque yo antes también todos los domingos tomaba también. ¿Todos los domingos? Todos los domingos y entre semana también, casi todos los días también. ¿Sí? Ya no lo pude dejar. ¿No te...? Sí, a mí me tuvieron que meter, yo me tuve que meter a un centro para quitarme el alcohol que tenía. Sí. Yo estaba mal ya. Pensaba que yo no podía estar sin eso. Y así hay mucha gente ahorita. Porque yo digo, hoy en día yo digo, ¿por qué no hay deporte, algo para hacer algo para chavos chiquitos? Que los entretenga. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pues yo pienso irme para Estados Unidos a ir a visitar a mi hermano allá en Colorado. Sí, porque yo ya estoy enfadado aquí. Ya quiero salir, ser más libre aquí. Chai, det går snart makten. Mennonite children only attend schools inside the colonies. Mennonites refuse to open their doors to the outside world in order to stay true to their cultural and religious foundations. They don't study history, geography, or science. They don't even study Spanish. Their textbook is the Bible, which they use to learn, read, and write. The less children know about the world around them, the less they are alienated by long-held traditions. Ja, du är en. Kring was meines weiß. Ganz klart. Vad är klart? Yes. Primero enseña el abecedario. Y en cuanto lo saben ya de memoria, ya empiezo a hacerle palabras. Play. Was meint das Play? Das habe ich noch keinmal gesagt, ne? Cat. Ein Failboard-Cat. Failboard-Cat. Doi, oi, ardier, oi, ihe, hal, li, heli, yo, oi, heli. La tercera clase ya viene siendo el testamento, ya le estamos ya enseñando cosas de Dios, nuestro camino al cielo. Y la cuarta clase ya viene siendo la Biblia, que se ha hecho de un principio cuando se hizo el mundo. Y lo usamos como camino de ahorita, para donde nos dirigimos, que es lo que nos dejó Jesús.
nos esperas allá en el cielo, según el hombre, cómo se lleva, cómo se porta. Wat traf uns dann, wenn wir nicht so leben, handeln und wandeln, dann aus am Testament, das uns dann vorgeschrieben ist. Nämlich der ewige Heil, dort wurden uns über viel zu schlecht sein, viel zu schlecht gehen. Dort wir mussten mit den Teufel top gepflegt werden, das echt bereitet ist, den Teufel und seinen Engeln. Dort wurden wir doch nicht wählen, dort wir mit den top gelohnt worden, lieber mit Gott seine Engel, nicht? Ja. Ab dem breiten Weg, was der Hall für nicht, du hast alles gut, Last vor dir. Wird Fleisch und Blut, dann wird ihm gefallen leben. Wird alles schön gehen. Und dann wird über den Himmel für nicht, das mal mit einem Kummer fallen, trüget Leben, wird fertig der Weg meist nicht zu sein, in so steinrig, in so speckrig, in so struckig, dass wir den meist nicht finden. Nur was wir die Länge wandeln, was wir an den Himmel stehen sind. El Sabinal lies 80 kilometers away from the Mexican town of Nuevo Casas Grandes. The bus provides the only connection to the outside world. But the road between El Sabinal and the town is so bumpy that until recently it has kept the colony in geographical isolation. Der var ikke noget stort, der sådan lange. Piets var det jeg tænker hevet foran, det sagde med det basen. Da das ein bisschen langer war, die Rechten fahren und weg vor du haben mit sin time. Mennonites go to town to sell their parcels of cheese and buy things that cannot be found in the colony stores. Even these few simple transactions are a break with the past. Een onderscheid wordt een zeer grote zin. Van hier zo, in deze kniewoon, er daar in de stad. Dus het zo veel gebieden, dus het zo, de poorten zo zijn, dan de stoel zo zeer dicht op. En hier is zo weit laat ik me mal einstuhlen, zo weit laat ik de hier. En dat voort hier belang, zo zeer. En die wasserstein, die stoelen dicht bij en zo is wat. Dat wordt een fan. Aber für die Kinder würde es gefährlich sein, weil sie sagen, man kann vor die Jahren. Da würde er da alles an abholen. Hast du dann das Papa? Ja, was die sind beginnt, aber wo kommen die nicht mal an? Ja, ich glaube, wir wollen. Vielleicht am Weg wieder. Die sind ganz gesund, ja. Bis das fehlt dann einmal nach und Titer und Geld ist, da wird wir lang und sind gekommen.
Ja, klar, meine Weg wieder wohl kommen. Okay. Dann lebe ich hier in Karoline hier. Bye. So, für am Volk dann einmal im Monat in der Stadt. Im Volk wieder stur kaufen. Wenn das hier, dann kann ich erst abgehen. Eins wird noch da, alles ansehen, aber dann die Sache, dann fährt man so noch, die für die Pferde, dann wird Janken, die Dietfries, Gier und den Fleisch nehmen. Ich sehr viel regnen. Und mit Corona sehr viel regnen. Und ich habe den Fleisch nehmen für die Säuren. Aber wir haben hier nicht die Parallelen ans Haupt elektrisch nicht. Wir sind nicht zum ersten Mal, wir ans Bein mit in der Stadt können. Und jetzt wird einfach eine große Freude. Ich früchte ihn bei uns, haben wir unsere eigene Säune genommen und haben dann nach den eigenen Säune selber. Und dann will ich alles sagen. Einmal will ich Candy, das nächste Mal den Paletta, das nächste Mal den Eiscreme, bald will ich auch Spielte, bald auch ein Trocken. Bravo, Maschinka. Entschuldigung. Was seid ihr? Maschinka? Ja, ich hab nicht. Nee. Vergrauta Junge, nee. Aber so eine Vitamin. En als ik daardoor binnen de apotheek met zien kijken. Voor alle ken je ook alles wat we dan brukken. En dat ik weet dat de mandje iets kan. Dus hier de mandjes. En dat is eigenlijk, we reden hier bloos plat iets. We reden hier bloos das dier hier aan. En ik kon het een zaak een beetje Spanisch. Una caseta? Ja, dan de Vorstadt in der Stadt ist, die kann ja gleich wohl kaufen. Jetzt sind die klar mal, weil diese Gemeinde gleich lädt. Und manche sich da alle antreiben, und das ist nicht einmal, das ist einer, der wird leiden. Nicht einmal, einer gleich gedacht, das ist einer, der geliert hat. Aber mir leider der Geschmack, dass die Liedstück antreiben, aber Spaß, so würden die bei uns spielen waren. Ich habe irgendwer in diese Gemeinde gleich, der Leuten, der uns hier gleich. Gracias. Dos hamburguesas y dos rancheros. Television gekriegt, so sein. Die Kinder würden das wirklich werden, und wie vielleicht auch Pferdenketten, wo die Chavi wegen die Gemeinde gleich. After a journey of more than 7,000 kilometers, Pedro's family reached Bolivia. The Florida colony in the Bolivian forest is one of the most conservative. Many of the families fleeing the progress encroaching on the El Capulín colony in Mexico have come here. Oh meine lieben Schwestern, wir wohnen hier jetzt in Bolivien und warten, ihr sollt auch herkommen. Ich bange mich nach euch. Hier ist es so fremd, müssen uns hier erst hinwohnen, mal sehen, wie es wird sein, in solche fremde Gegend. Aber Gott wird uns helfen. Die Eltern helfen uns das Lohn kaufen. $1,000 liehen wir uns von Boliviano, bis uns Geld kommt von Mexiko. Dann können wir es abgeben.
Dort in Koppelin war es so sehr kalt. Hier ist es nicht. Es kalter Wind. Hier regnet es sehr. Dann kommt so viel Wasser, dass wir uns grülen. Hatten Wasser in Haus, geht nicht schön. Sind schwere Stunden und Tagen. Es kann noch schwerer werden. Was vergangen ist, wissen wir. Was noch kommen wird, bleibt abzuwarten. Es ist Gutes oder Schlechtes, wird uns alles begegnen. Wollen uns was Lohn kaufen, aber ohne Geld. So als ich nicht ein Haus wert bin. So denk einer Tag und Nacht, wie oder wo es noch werden soll. So bleibt es abzuwarten, was Gott mit uns in sein hat. Det doesn't. Humaye. Humanan anjen schletel hier. Es que yo este tractor lo compré en la colonia al sur y más bien di otro tractor en cuenta. Un tractor y $2,000 tengo que pagar. Aquí no se puede vivir sin tractor y teniendo el tractor uno puede sembrar el día que quiera uno. En Capelín tenía antes un tractor con ruedas de hule y aquí no, aquí se cambia. Y aquí la religión no permite ruedas de hule. Con ruedas de hule los niños lo agarran y en la tarde, en la noche salen de paseo y hasta pueden ir al pueblo, a la ciudad, a comprar cerveza, algo así, lo que compran ellos, ¿no? Y con este, más bien es aquí para la labor nomás, para sembrar. Y si quieren salir en el caballo, igual con caballo voy, no van hasta la ciudad, muy lejos. Aquí tenemos que usar la planta para luz, como no hay electricidad, y para soldar aquí con el dinamo también se puede soldar bien. Tenemos la planta por la ley, es que la mayoría no quiere que entre la luz, la electricidad y como Capelín ya tenían todo, por eso se fueron de allá para vivir aquí tranquilos, sin la luz y todo eso.
venimos aquí a Bolivia por la religión y la ley. Y para mí, para mi familia, creo que aquí vivimos mejor, tranquilo. Seven years have passed since El Capulín hooked up to the electric grid. Today, the colony looks like a modern farm community. Metimos la luz, electrificamos los pozos y cambiamos los tractores de llanta de fierros de rueda de fierros a llanta de hules y pues ya estamos avanzando mucho más en el trabajo y pues podemos hacer mucho más trabajo de lo que hacíamos antes. Para el hombre lo que es el trabajo del campo es mucho mejor como estamos ahorita. Pues para todo es más fácil ahora porque la luz siempre sale mucho más barato que como estábamos. Sam! Her! Hjælp mig, du har! Cuando no teníamos la luz, pues teníamos 20 vacas, 25 vacas, aproximadamente 30 vacas, sí, porque ordenábamos a mano. Y porque una persona pues ordenaba 3, 4 vacas. Pero ahora, como tenemos la luz, y pues ahora ya cambiamos el sistema, cambiamos el establo. Y ahora podemos ordenar 100 vacas, lo que ordenaba, o sea, con 2 personas lo que ordenaba 20, 25. Pero ahora con máquinas, más flexible para todo. Es que la producción sí ha subido bastante, porque yo hacía 100 kilos al día, 120. Ahora hacemos 400 hasta 500 kilos al día. Antes no había teléfono, no había troca, pues era mucho más trabajoso, Si se acababa el queso, pues tenía que pedir un ride y ir otra vez a hablar entre la semana. Y ahora pues como tengo teléfono, pues en la tarde o en la mañana o a mediodía, a la hora que quieren me hablan o yo los hablo. Ahora pues yo mismo, o sea, de mi troca ya no pago flete y ahora yo mismo hago todo el trabajo. La facilidad de la luz, pues ahora hay aire acondicionado, o sea, lo que no teníamos antes, y el agua también es lo mismo, o sea, ya como hay luz siempre, pues pusimos el sistema del agua purificada. Y pues todo es más fácil adentro, o sea, la vida adentro es para las cocinas, para todo es más conveniente como estamos ahorita. Para toda la gente grande es mejor como estamos ahorita, pero por la chavalada es malo como estamos ahorita, porque hace mucho más vacancias. Es más fácil de arrancarse al pueblo y a traerse sus cervezas o X cosas, es más las puertas más abiertas como estábamos. Cuando estábamos en puesto de vivir antes, pues para nosotros era el mundo más cerrado como está ahorita. Que si queremos ser cristianos 100% como éramos antes, es mejor como está la gente desalenada, más cerrado, que no haya troca. Pero no podemos combatir con el mundo y entonces metimos las trocas. Ahora es más fácil para los chavalos de ir a la escondida rápido, voy y traigo de donde haya. Y con el bogue de caballo no es tan fácil, se batallan más y hay menos problemas. Cornelio, te invito para poner un negocio aquí de quesos, a ver si nos asociamos. O sea, poniendo un negocio aquí en Nuevo Zelanda. Sí, yo y tú como socio. Yo como soy comerciante, tú eres el productor y todo eso, y que tú me ayudaras con tu producción de leche y de queso, y yo pues ayudarte a abrir mercado aquí en Nuevo Casarandes o fuera de aquí en mercado. En Chihuahua, por decir, o Hermosillo y todo eso. ¿Cómo la ves? No, pues deja pensarla, deja echar números, a lo mejor sería muy buen negocio que tú eres como comerciante y yo como productor, pues a lo mejor sí nos conviene hacer algo. Ok. Y como a lo mejor se pueden meter otros productos, frijoles y todo eso. Sí, de todo, podemos revolverle de todo. Entonces piénsalo, a ver qué pensaste de eso, de lo que seguro que sí, de lo que te dije el negocio. Ok, yo lo voy a pensar y a ver qué números echamos. Ándale, pues. Okay. Con permiso, nos vemos. Vale.
Aganeta and Gerard had decided for the first time to visit her father Isaac in El Capolin. Isaac is also a dentist. 5 years ago, he moved from El Sabinal to this more progressive colony. Aganeta and Gerard are considering following in his footsteps. This 45-kilometer trip becomes a jump forward in time for them, where they can taste the advantages of technology. Das ist unsere Themenstudie. Oh, ik zijn alles uit niet. Dort ist rustig lieber. Du hast die alle Apparatusbären, wo die Wind und das Vier das answitchen. Und dann schlieper, nahen, nicht mit einem Motor, mit sonst das Vier. Mit einem Motor, mit einer Klatsch, und dann mit sonst das Dästchen. Oh, das ist ein Antibus. Ja, das sagt alle Automotor. Das ist Schlieperie. Da fehlt die unbedingt. Ja, das fehlt mir sehr nahe, der ohne ist zu hübsch. Aber da fehlt die auch dann das Licht. Da fehlt die das Licht. Wenn, davon würde Fan sein, wenn die noch Capolin tragen. Du hast Licht. Chemie ist dann auch nicht knien. Aber den Stadt kostet die dort nicht brauchen, wenn du es nicht Licht. Naja, ich sag, was lässt du von? Lass diese Menschen hier mal sein. Ja, das ist mir gesagt. Würde dich hier da interessieren, was dort im Zaunal du bist? Ja, Baba? Was würde dich hier interessieren, Baba? Man tragt ja. Ein Zaunal jagt nach dem Schafarbeit? Dat is vol weer. Als niet zoveel is, worden de grote knieën, dan worden daar mensen branden, mexen en branden. Ein Zaunal, den dort die Hand wie in der Tobi billig war sein, Betreibungsstand, den, alles was die Brücken ist. Wo das von Savinal Hammer, von Saviran ist die langen Stücke in Wach, hier war mehr. Ja, die langen Stücke in Wach, hier war mehr. Und dann haben sie dir erst das alle bestellen und dann nur das Blut erst. Und dann das Uitleisen kosten haben einen Schauf. Ja, davon wurde Fans an den Kapulin in Deutschland. Da sind die anderen viel dichter Bier und dann die Errichtung, das Licht und alles, die Menschen, ja, viel Arbeit. Wenn die in Savinal wohnst, wo ich wohne, das wird auf der Port und da kommen die Menschen, wo ich habe. Würde Ihnen das interessieren, wenn wir hier wohnen? Das leicht. Ja. Was würde ich glauben, wo würde jemand schaffen, dass einer hier an den Tag kommt? Na, dort würde ich nicht weiten. Wir haben einen Vergleich gehabt mit frei. Ah. Wie der noch nicht so steht. Ein anderer weg ja gar nicht. Und das kommt, würde hier wo man Themenarbeit wurde. Das leicht. Ne? Jetzt ja. Dort hat ja bald. Ja, dort hat er bald. Keine Tieten dort hat sie. Sie? Dort hat er bald. Mijn lijntje, smakschlucken. En die waren om zijn en ik wil in ver zijn namens die lui, weet je. Die best goed om zijn. Hechte God, liebesken, God der Herr, zeten vers, alle dingen, om een gute nacht, schluckje zijn. Is het fem warm? Ein Sitzer. Hier, die muss ich mal den Kopf drehen. Rimri, wo steht heute in den Kabulin dran? Ja? Ja, was bestellen? Ich? Bestellen, das steht hier leicht, was man zu verkaufen? No, muss Ah, da würde ich dir gleich haben, Janke. Wat ik moet leren, we moeten vlees.
5.000 Preise kriegen für diese Städte. Og en beetje maar vielleicht ook. Ja, ein bisschen mal, ja. Dort so, wo sind die Städte, war dort diesen Preise. Nam und Rohr hat Talent. Maar dan moet ik je wisten, je moet zo zijn, dus dan ben je vielleicht bij hij trouw. Maar kan je dan niet zijn, wat je bent. En dan heb je de ooms, was de loon dat hij nog kwijt betrapt. De loon dat hij nog kwijt. Ja, die dan veel te wild. En die heeft het toen eigenlijk niet nog uitleggen. Want de hier wist ze zei, wat die kan hier ook de pits wat die hebben. Toen heb ik nog niet gezegd uit. Toen heb ik trokken bedacht. Gefährlich zijn. Wo muss ich auch? Oh, klar, hier am Pits wat. Klar? Die, wat moest ik? Dort hat es sie bitte. Aber wenn das Leben irgendwie dann auch leichter wird, wird oder wird sie? Ja, für den steckt ja. Aber wenn wir hier einen guten Keller hatten in den Portland, dann würde ich nicht so scheu. Wieder sein als Tier. Das wird hier besser sein. Nachwärts. Und da wollte ich nicht verlangen, aber nachwärts. Pero en días pienso irme de aquí un rato porque no ando bien, no ando a gusto. Ando muy encerrado, así. Estoy enfadado ya de estar siempre ahí, siempre ahí. Tengo ganas de ir para Estados Unidos porque ya se ve más bien, ¿no? Mira, esas que están acá, a lo mejor entre aquí podemos encontrar una que tenga manga larga. ¿Esta? No. Esta ya 38, no sé si puede... Jacobo has left his family behind. He wants to understand if he has to find his own way outside the colony. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene un cuarto? ¿Sí tenemos? ¿A cómo sale el cuarto? Sale 290 pesos. Quiero uno. Nomás cuando llega una familia de Mennonitas aquí a Bolivia, para empezar, ¿verdad? Necesita pagar al gobierno. Primero, el forestal cuesta como $23 por hectárea. Cuando tenemos el permiso ya pagado, podemos empezar a desmontar. Si nomás lo que cabala uno de desmontar y hay que destroncar, eso ocupamos gente para destroncar, pagamos para limpiar el chapo, todo, el terreno bien limpio. En Capulín, en México, o sea, antes estaba bien allí la colonia, la ley y la religión, y después ya la gente no le gustó, dice, no conviene regar con diésel. Querían meter la luz y después otras cosas que estaba permitido la ley. Aquí en Bolivia es diferente la siembra.
no necesita riego, siembra uno, después que llueve bien y se va a la casa, tranquilo, trabajar otras cosas, no pensar en regar, solamente fumigar y cultivar por la hierba. Eso sí, crece más aquí que allá. Y empezamos aquí ahorita con sésamo y con la soya. Esa sí dio bien este año, 2,5 toneladas por hectárea. Y por eso se han venido algunos a Bolivia, y mis padres, mis suegros, mis hermanos, y querían que me viniera yo también. Y me vino. Por esa cosa está bien aquí. La religión está bien y los niños están contentos. Si yo quiero regresar, nada, me dicen. No quieren cambiar de Bolivia a Capelín, México. Mennonites have always been a people on the move, a people longing for a perfect world. En México tenía poca tierra, aquí en Bolivia es más barato la tierra. Aquí compré 65 hectáreas, 25 tengo aquí y 25 en el otro campo y 15 hectáreas allá arriba quedan. Falta desmontar, poco más de la mitad más o menos todavía. Ahora mi mundo es aquí en Bolivia y el futuro solo sabe Dios. Es que para mí, ver si pudiéramos vivir como vivíamos unos 20 años para atrás, para nosotros era mucho más fácil todo, pero por eso llegó el tiempo que no hubo luz y pues se acabó todo lo fácil. Ahorita tenemos la luz, ahora tenemos que trabajar más y ganar menos. Pues mi mundo perfecto sería como 20 años para atrás y tener la luz, como estamos ahora. Eso sería mi mundo perfecto. Ich habe diese Kinder mit nach Kanada schon geholt. Die hat fette Knochen, fette Ohren. Ich würde es gleich, weil wir können woanders wohnen, wo das für uns leichter wird, für die Kinder. Geld verdienen können. Für mich so Ohren bleiben, dass wir nicht sind. En mi mundo perfecto quisiera casarme y tener una familia, un buen trabajo y un poco más de libertad. This is a trip back in time. A trip to a remote place in the high desert of Chihuahua, in Mexico, where life remains as it was 2 centuries ago. In this stark and searing landscape, 28 Mennonite colonies have found their promised land. These pious individuals live according to a strict interpretation of the Bible. They reject most modern technology. Isolated in place and time, the Mennonites have been able to preserve their identity for centuries, until now. Today, the pressures of global progress are a growing menace to their way of life.
This is the story of 4 people living in 2 different Mennonite colonies. 4 lives and an entire culture balanced between past and future. Dort steffen ja noch. Da ist er noch da. Mag je maar eenmaal naar regen. Je luren op de zaan naar regen. Die Gordon heeft dit ja niet eigenlijk. Die boeien zijn alle verdreven. De jamen gaan niet. De honden mij abgevreten hebben. En de buizen de ieren is dit ja niet kwars. Aganeta lives in El Sabinal, the most conservative Mennonite colony in the northern Chihuahuan Desert. About 1,000 people live in El Sabinal. This is the very first time they have ever allowed a TV crew into this colony. El Sabinal looks like an 18th century farming village. People here live according to the strict religious guidelines established by the community. Wat traf uns dann, wenn wir nicht so leben, handeln und wandeln, dann aus am Testament, das uns dann vorgeschrieben ist. Nämlich der ewige Heil, dort wurden so bald wilde Schlecht sein, wilde Schlecht gehen. Dort wir mussten mit den Teufel gepflegt werden, das echt bereitet ist, den Teufel und seinen Engeln. Dort wurden wir doch nicht wählen, dass wir mit den Teufel gelohnt worden, lieber mit Gott seine Engel, nicht? Ja. Ab dem breiten Weg, was der Hall für nicht, du hast alles gut, Last vor dir. Wo Fleisch und Blut, dann wird ihm gefallen leben. Wo alles schön gehen. Und dann, was über den Himmel führen nicht, das mal mit einem Kummerfallen, trüget Leben, was fährt der Weg meist nicht zu sein, in so steinrig, in so speckrig, in so struckig, dass wir den meist nicht finden. Nur was wir die Länge wandeln, was wir an den Himmel stehen sind.
El Sabinal lies 80 kilometers away from the Mexican town of Nuevo Casas Grandes. Así es. A mí me gusta como dices, quieres acabar con el estudio. Si yo ya he tenido esa oportunidad también, yo también lo he hecho también para aprender más, porque yo hoy en día nomás puedo escribir mi nombre nomás. ¿Ah, sí? Sí, no, yo no puedo escribir ni leer. Y así hay muchos allá no pueden nada. Entonces, ¿a ti te gusta esa religión así como está? Pues estoy acostumbrado de chiquito así. Pero a mí me gustaría cambiar muchas cosas, pero no se puede. Si yo digo, yo quiero ser deportista así, me miran por un lado, así. Este ya quiere ser rebelde, quiere ser otras cosas que no deben de ser, y así es. Yo veo, si a nosotros nos pudieran, desde chiquito nos hubieran puesto deportes o algo así, no hubiera tanto alcohol. ¿Hay alcohol en las colonias? ¿Dentro de las colonias? No, viene por ahí. Hay mucho chaval alcohólico ya. ¿Sí? Sí, ya. Supongo que sí, ¿no? Sí hay. ¿Por qué? Porque no tienen que hacer otra cosa en los domingos. Tú te encuentras un chaval de 13, 14 años que acaban de la escuela y andan con el botellón. Sí. Sí, porque no tienen otra cosa que hacer. Que, pues, tomar, porque no están ocupados de nada, porque si tienen deporte, no van a tener chance. Y ahora sí tienen chance de hacer eso, porque ven de los grandes lo que están haciendo. ¿Te hastió tanto? Me da asco si veo. Sí. Así me veo a mí mismo cuando veo a los chavos chiquitos así. Porque yo antes también todos los domingos tomaba también. ¿Todos los domingos? Todos los domingos y entre semana también, casi todos los días también. ¿Sí? Ya no lo podía dejar. ¿No te...? Sí, a mí me tuvieron que meter, yo me tuve que meter a un centro para quitarme el alcohol que tenía. Sí. Yo estaba mal ya. Pensaba que yo no podía estar sin eso. Y así hay mucha gente ahorita. Porque yo digo, hoy en día ¿por qué no hay deporte, algo para hacer algo para chavos chiquitos? Que los entretenga. ¿Y qué piensas hacer ahora? Pues yo pienso irme para Estados Unidos a ir a visitar a mi hermano allá en Colorado. Sí, porque yo ya estoy enfadado aquí. Ya quiero salir, ser más libre aquí. Ty, det går snart flaksen. Pagamos gente para destroncar, pagamos para limpiar el chapo, todo. El terreno bien limpio. En Capulín, en México, o sea, antes estaba bien allí la colonia, la ley y la religión, y después ya la gente no le gustó, dice, no conviene regar con diésel. Querían meter la luz y después otras cosas que estaba permitido la ley. Aquí en Bolivia es diferente la siembra. No necesita riego, siembra uno, después que llueve bien y se va a la casa, tranquilo, trabajar otras cosas, no pensar en regar, solamente fumigar y cultivar por la hierba. Eso sí, crece más aquí que allá. Y empezamos aquí ahorita con sésamo y con la soya. Esa sí dio bien este año, 2,5 toneladas por hectárea. Y por eso se han venido algunos a Bolivia, y mis padres, mis suegros, mis hermanos, y querían que me viniera yo también. Y me vino. Por esa cosa está bien aquí. La religión está bien y los niños están contentos. Si yo quiero regresar, nada, me dicen. No quieren cambiar de Bolivia a Capulín, México. Mennonites have always been a people on the move.
a people longing for a perfect world. En México tenía poca tierra, aquí en Bolivia es más barato la tierra. Aquí compré 65 hectáreas, 25 tengo aquí y 25 en el otro campo y 15 hectáreas allá arriba quedan. Falta desmontar, poco más de la mitad más o menos todavía. Ahora mi mundo es aquí en Bolivia y el futuro solo sabe Dios. Es que para mí, ver si pudiéramos vivir como vivíamos unos 20 años. Nomás cuando llega una familia de Mennonitas aquí a Bolivia, para empezar, ¿verdad? Necesita pagar al gobierno. Primero, el forestal cuesta como $23 por hectárea. Cuando tenemos el permiso ya pagado, podemos empezar a desmontar. Si nomás lo que cabala uno de desmontar y hay que destroncar. Eso ocupamos gente para destroncar, pagamos, para limpiar el chapo, todo, el terreno bien limpio. En Capulín, en México, o sea, antes estaba bien allí la colonia, la ley y la religión, y después ya la gente no le gustó, dice, no conviene regar con diésel. Querían meter la luz y después otras cosas que estaba permitido la ley. Aquí en Bolivia es diferente la siembra. No necesita riego, siembra uno, después que llueve bien y se va a la casa, tranquilo, trabajar otras cosas, no pensar en regar, solamente fumigar y cultivar por la hierba. Eso sí, crece más aquí que allá. The most conservative Mennonite colony in the northern Chihuahuan desert. About 1,000 people live in El Sabinar. This is the very first time they have ever allowed a TV crew into this colony. El Sabinar looks like an 18th century farming village. People here live according to the strict religious guidelines established by the community. Telephones, cars, radios, television and music are all banned because they're considered negative influences that distract people from the will of God. It is forbidden to utilize electricity from the Mexican power supply.
These Mennonites are descended from Anabaptists of Central Europe. 500 years ago, they left their homeland to escape religious persecution. This exodus brought Mennonites to venture out across the globe. Many settled in Mexico in 1922. The Mennonites speak Plattdeutsch, the language spoken in Prussia 400 years ago. Some men also speak a little Spanish. Women, by tradition, don't. Det waren niet meer Polen, Luten niet meer, die waren alle ganz gemeint, war das all bis die ärmste Luten dort nicht. No. Und wo waren die dann drauf? Niet zo leuk. Leuk dat tegen het kraak zijn wil. Ja, die würden doch lang geloten haben, und ans fest und doch mal leid. Nee, maar dit wordt niet zo'n dag niet zo een half. Die würde vielleicht. Wir haben nicht nur eine Wasserie, wir haben nicht nur Landsroute. Nee, wir haben nicht. Hoe een tjoek en dag. Als die nog helemaal een lut. Dat is letzte Tag. Dat waren niet al nou. Schön warm. Ja. Ich habe noch keine mehr Freude. Ja, ich hab die warten. Nu ben ik 32 jaar oud. Ik ben de enige wat hier in Saunal de tenen drinken. En worden de tenen vallen. En de tenen zijn heel zijn, de bestreuten, bakken. De Chihuahua, por decir, o Hermosillo y todo eso. ¿Cómo la ves? No, pues deja pensarla, deja echar números, a lo mejor sería muy buen negocio que tú eres como comerciante y yo como productor, pues a lo mejor sí nos conviene hacer algo. Ok. Y como a lo mejor se pueden meter otros productos, frijoles y todo Sí, eso. de todo, podemos sí, revolverle de todo. Entonces piénsalo, a ver qué pensaste de esto de lo que te, Seguro que sí, de pues yo lo lo voy que a te dije en el pensar. negocio. Ok, yo lo voy a pensar y a ver qué números echamos. Ándale, pues. Ok. Con permiso, nos vemos. Vale. Aganeta and Gerard had decided for the first time to visit her father Isaac in El Capulin. Isaac is also a dentist. 5 years ago, he moved from El Sabinal to this more progressive colony. Aganeta and Gerard are considering following in his footsteps. This 45-kilometer trip becomes a jump forward in time for them, where they can taste the advantages of technology. Das ist nur unsere Themenstudie. Oh, ik zijn alles uit niet. Dort ist just die Schlieber. Du hast die alle Apparatus beim, wat die Wind und die vier dat answitchen. Und ein Schlieber, Nahen, nicht mit dem Motor, mit sonst das vier. Mit dem Motor, mit der Klatsch, und dann mit sonst das Dästchen. Oh, das ist ein Antiguo. Ja, das sagt alle Automotor. Das ist Schlieperie. Da fehlt die unbedingt. Ja, das fehlt mir sehr nahe, der ohne ist zu hinsch. Aber da fehlt die auch dann das Licht. Da fehlt die das Licht. Wenn, davon würde fein sein, wenn die noch Kapulin tragen. Du hast Licht. Ist dann noch nicht. Aber den Step kostet dort nicht brauchen, wenn du es nicht Licht. Nee, Isaac, wat leuk ervan. Laat deze mensen hier maar bij zijn. Ja, dat is mijn gezegd. Würde je het hier da interesseren? Dus daar in Saunal du bij aan? Ja, Baba? Wat würde die hier interesseren, Baba? Van Traktier. Mijn traktier. En
Zou je nou jacht nog een schop arbeid? Dat is vol weer. Als niet zoveel, dus worden grote knieën en worden daar mensen branden, mexen en branden. Mennonite children only attend schools inside the colonies. Mennonites refuse to open their doors to the outside world in order to stay true to their cultural and religious foundations. They don't study history, geography, or science. They don't even study Spanish. Their textbook is the Bible, which they use to learn, read, and write. The less children know about the world around them, the less they are alienated by long-held traditions. Nee. Ja, doe je aan? Iedereen was meines weiß. Ganz klar. Wat je klaar? Yes. Primero enseña el abecedario. Y en cuanto lo saben ya de memoria, ya empiezo a hacerle palabras. Play. Play. Was meint das Play? Das habe ich noch keinmal gesagt, ne? Cat. Een voor Een failboard cat. een veelboordje. Doi, oi, ardier, oi, ihe, hal, li, heli, ja, oi, en heli, La tercera clase ya viene siendo el testamento, ya le estamos ya enseñando cosas de Dios, nuestro camino al cielo. Y la cuarta clase ya viene siendo la Biblia, que se ha hecho de un principio cuando se hizo el mundo. Y este lo usamos como camino de ahorita, donde nos dirigimos. El Sabinal, if they connect to the Mexican electric grid. Ik ben ook wel, maar ik het niet spannend kon. Ik denk toen aan het eng, en wens meest dat we het pas te passen. En wat hebben we dat dan nog keer met eerst met worden gaan? Nog hier mijn jaar wieder auffangen kann, muss ich auch nicht wählen. Und wie hier so wie getan, also es dort mehr, dann trage ich eine andere Wahl, war ich mir dort nicht mehr. Want nu zo wie leiden hier vier auf, und wie ein so viel tragen, und das nicht Fenster. Plus 4. Und manche Leute, da wollte ich schwer sagen, wo wie lohnt sehen, wo sie können. Vielleicht kann ich auch segeln. Die würden sich nachtragen, ja, können nie helfen. Zo, maar ouder, maar dat weinig te zijn. Nog een jaar keer. Maar lass de lernen, ik heb het wacht ja. Ja, ik wil ook 4. En het voen fährt dan ook goed. Dat voen fährt ook. Nou, dat is een kenner. Ja. Das ist glaube ich nicht traurig, nein, das ist nicht schon beschrieben. Das ist nicht eine Strafe von beschrieben, das wir dort nicht sagen. Und nur nicht gut überschrieben, das wir dort nicht sagen, also. Ich meine, wenn dort gut wie kann, das Ansatz, wenn wir dort eben zum Mal das ist ja die Sache, die schlimm geht, das habe ich nicht übertreten, also. Da lassen wir uns glauben, was wir dann haben. Ich will das hier bleiben haben.
Fíjate que a mí se me murió una vaca grande por la mancha. Cornelio is a farmer in the El Capulin Mennonite colony. It's just 45 kilometers from El Sabinal, but here Mennonites have adopted certain elements of the modern world. Up till 7 years ago, this colony adhered strictly to traditional teachings, using diesel pumps instead of electricity. Bueno, ándale pues hay que But then, economic hardship took a toll. Órale. No, pues ahí voy a 130 nomás. La agricultura aquí en México pues no se prestaba por bombear, sacar el agua de los pozos por el diésel muy costoso. Pues estábamos bombeando y no nos quisimos rajar, pero tuvimos que vender. Es que como el señor Pérez Newfeld se fue para Bolivia, porque ya se fue el último que se fue para Bolivia y cuando quieren irse pues hacen una carta, o sea, lo apuntan todo lo que van a vender y luego lo mandan en todas las colonias para que toda la gente lo lea, lo que tienen en venta. Y Pedro Newfeld pues así lo hizo también y yo soy el rematador y yo me encargo de hablar todo el día ahí, yo soy el que hago los números, que quién da más y todo eso, pues yo hago el trabajo. Y ese fue el último que se fue para Bolivia, de ahí para acá ya nadie se ha ido a Bolivia. Five years ago, Pedro and his family decided to leave El Capulin to go to Bolivia and join up with a more conservative community there. To pay for the long journey and start a new life in Bolivia, Pedro auctioned everything he owned, including his household and personal belongings. While the other Mennonites were relaxing, the departing family had to leave their friends, relatives, and their homeland. Their whole life was sold for an uncertain future. Ahí estamos haciendo el remate para vender todas las cosas que tenemos porque pensamos salir de aquí, ir a Bolivia, a vivir allá. Como ahora es un día pesado, digo, sacar las cosas y sentar en un lado y dejar a la gente, hagan como le dan ganas y uno no puede poner precio y se siente uno como doloroso de vender todo, pero uno piensa con ese dinero llegando a Bolivia se puede comprar de vuelta todo. Cornelio Newfeld es un buen rematador. Si él anda rematando, va bien, porque él busca, está mirando a la gente, quién paga más y grita mucho él, para que se escuche la gente. Aquí en Capulin dejamos a dos hermanas mías, un hermano. Y cuando quieren irse, pues hacen una carta, o sea, lo apuntan todo lo que van a vender y luego lo mandan en todas las colonias para que toda la gente lo lea, lo que tienen en venta. Y Pedro Newfeld pues así lo hizo también y yo soy el rematador y yo me encargo de hablar todo el día ahí, yo soy el que hago los números, que quién da más y todo eso, pues yo hago el trabajo. Y ese fue el último que se fue para Bolivia, de ahí para acá ya nadie se ha ido a Bolivia. Five years ago, Pedro and his family decided to leave El Capulin to go to Bolivia and join up with a more conservative community there. To pay for the long journey and start a new life in Bolivia, Pedro auctioned everything he owned, including his household and personal belongings.
While the other Mennonites were relaxing, the departing family had to leave their friends, relatives, and their homeland. Their whole life was sold for an uncertain future. Ahí estamos haciendo el remate para vender todas las cosas que tenemos porque pensamos salir de aquí, ir a Bolivia, a vivir allá. Como ahora es un día pesado, digo, sacar las cosas y sentar en un lado y dejar a la gente, paguen como le dan ganas y uno no puede poner precio y se siente uno como doloroso de vender todo, pero uno piensa con ese dinero llegando a Bolivia se puede comprar de vuelta todo. Cornelio Nifold es un buen rematador. Si él anda rematando, va bien, porque él busca, está mirando a la gente, quién paga más y grita mucho él, para que se escuche la gente. Aquí en Copelín dejamos a dos hermanas mías, un hermano, y en Bolivia encontramos a mis padres, mis suegros, mis hermanos, hermanas y... That night, it finally rains. Unknown to the church elders who lead the community, 5 family heads meet in secret. They weigh up the potential consequences for El Sabinal if they connect to the Mexican electric grid. Ik ben ook wel, maar ik het niet spam kon. Ik ging toen aan het eng, en wens meest dat we het pas te passen. En wat nou dat dan nog keer moet eerst maar weer gaan? Nog je mijn jaar weer afvangen kan, moet ik ook niet weer. Und wie hier so wie Hanna, ze staat mir an, dann trage ich eine andere war ich mir doch nicht wel. Ja. Und dann so wir lernen die 4 auf, und wir uns hier so viel tragen, und das nicht Fenster. Plus 4. Und man da wollte ich schwer sagen, wo ein lohnt sehen, wo sie können. Vielleicht kann ich auch siedeln. Die würden sich nicht tragen, ja, können nie. So, maar ouder, maar de weinigste zijn. Nog een paar keer. Maar lass de lernen aan het kennen, wacht even, joh. Ja, ik wil ook 4. En het voen 4 dan ook goed. Dat voen 4 ook. Nou, heb je snel kennen. Ja. Das ist glaube ich nicht tragen, nein, das ist nicht schon beschrieben. Das ist nicht eine Strafe von beschrieben, das wir auch nicht sagen. Und nur nicht gut überschrieben, das wir dort nicht sagen, also. Ich meine, wenn dort gut wie kann, das Ansatz, wenn wir dort eben zum Mal. Das ist ja die Sache, die schlimm geht, das habe ich nicht übertreten oder so. Da lassen wir uns glauben, was wir dann haben. Ich will das nicht glauben. Fíjate que a mí se me murió una vaca grande por la mancha. Cornelio is a farmer in the El Capulin Mennonite colony. It's just 45 kilometers from El Sabinal, but here Mennonites have adopted certain elements of the modern world. Up till 7 years ago, this colony... Ich habe diese Kolonie mit nach Klein- und Erscheinigung. Die hat fette Knochen, fette Ohren.
Ik wil het leggen, maar we kunnen eerst voor het weten hoe het voor ons lijkt werk voor de kinderen. Goed verdienen kunnen. We moeten aanblijven zoals we nu zijn. En mi mundo perfecto quisiera casarme y tener una familia, un buen trabajo y un poco más de libertad. This is a trip back in time. A trip to a remote place in the high desert of Chihuahua, in Mexico, where life remains as it was 2 centuries ago. In this stark and searing landscape, 28 Mennonite colonies have found their promised land. These pious individuals live according to a strict interpretation of the Bible. They reject most modern technology. Isolated in place and time, the Mennonites have been able to preserve their identity for centuries, until now. Today, the pressures of global progress are a growing menace to their way of life. This is the story of 4 people living in 2 different Mennonite colonies. 4 lives and an entire culture, balanced between past and future. Dort stiffen ja er nog. Daar zijn er nog toch? Mocht je maar eenmaal nog vrij. We luren op de zane vrij. Die gordenen heeft dit ja niet eigenlijk. Die buiten zijn alles verdreven. De jamen gaan niet. De honden mij opgevreten hebben. De buizen, de ieren is dit ja niet kwars. Aganeta lives in El Sabinal, the most conservative Mennonite colony in the northern Chihuahuan desert. About 1,000 people live in El Sabinal. This is the very first time they have ever allowed a TV crew into this colony. El Sabinal looks like an 18th century farming village. People here live according to the strict religious guidelines established by the community. Telephones, cars, radios, television and music are all banned because they're considered negative influences that distract people from the will of God. It is forbidden to utilize electricity from the Mexican power supply. These Mennonites are descended from Anabaptists of Central Europe. 500 years ago, they left their homeland to escape religious persecution. This exodus brought Mennonites to venture out across the globe. Many settled in Mexico,
in 1922. The Mennonites speak Plattdeutsch, the language spoken in Prussia 400 years ago. Some men also speak a little Spanish. Women, by tradition, don't. Det waren niet meer de Polen, uit Luten en niet meer de waren alle ganze gemeint war das all bis die ärmste Luten dort nicht. No. Und wo waren die dann drauf? Nicht so leer. Leer bis in het kraak zijn wil. Ja, die würden doch lang geloten haben, want ans Verstand op mijn Leute. Nee, aber die wollen uns nicht so nicht sagen, halt. Die würde vielleicht auch. Wir haben nicht nur eine Wasserie, wir haben nicht nur Landsroute. Nee, wir haben nicht. Aganeta and Gerard had decided for the first time to visit her father Isaac in El Capulin. Isaac is also a dentist. 5 years ago, he moved from El Sabinal to this more progressive colony. Aganeta and Gerard are considering following in his footsteps. This 45-kilometer trip becomes a jump forward in time for them, where they can taste the advantages of technology. Das ist nur unsere Themenstudie. Oh, exam alles art nicht. Dort ist rustig lieber. Du hast die alle Apparatus fern, wat de wind en de vier dat aanswitchen. Und dann schlieper nahen, nicht mit dem Motor, mit sonst das vier. Mit dem Motor, mit der Klatsch, und dann mit sonst das Dästchen. Oh, das ist Antigo. Ja, das sagt alle Automotor. Das ist Schlieperie. Da fehlt die unbedingt. Ja, das fehlt mir sehr nahe, der ohne ist der Hund. Aber da fehlt die auch dann das Licht. Da fehlt die das Licht. Wenn, davon würde fein sein, wenn die noch Kapulin tragen. Du hast Licht. Ist dann noch nicht Knie. Aber den Step kostet dort nicht brauchen, wenn du es nicht Licht. Naja, ich sag, was lässt du von? Lass diese Menschen hier mal rein sein. Ja, das ist mir gesagt. Würde je hier da interessieren, was daar in Sabinal du bist? Ja, Baba? Was würde die hier interessieren, Baba? Mein Traktor. En Sabinal, ja, dat nog een schop arbeid? Dat is vol weer. Als niet zoveel, dus worden grote knieën, dan worden daar mensen dran, Maxen en branden. En Sabinal, wenn dat de hand wie in der Tobi billig war sein, Betreibungsstand, den, alles was die brauchen ist. Wo das von Sabinal Hammer, von Pasagran ist die langen Stücke in Wach, hier war mehr. Ja, die langen Stücke in Wach, hier war mehr. Und dann haben sie dir erst das alle bestellen und dann nur das du erst. Und dann das Utleisen kosten haben wir einen Schauf. Ja, davon würde Fans an den Kapulin tragen in Deutschland. Also, da sind die anderen viel dichter Bier und dann die Errichtung, das Licht und alles, die Menschen, ja, viel Arbeit. Wenn du in Sabinal wohnst, wo ich wohne, das ist auf der Port und da kommen die Menschen, wo ich habe. Würde Ihnen das auch interessieren, wenn wir hier wohnen? Das leicht. Ja. Was würde In der Umsiegung. Das ist. Dos hamburguesas y 2 de crucero. Television gekriegt, so sein. Tja, würden das wahrlich waren, wie vielleicht auch Pferdenketten, wo Chavi wegen die meint gleich.
After a journey of more than 7,000 kilometers, Pedro's family reached Bolivia. The Florida colony in the Bolivian forest is one of the most conservative. Many of the families fleeing the progress encroaching on the El Capulín colony in Mexico have come here. Oh meine lieben Schwestern, wir wohnen hier jetzt in Bolivien und warten, ihr sollt auch herkommen. Ich bange mich nach euch. Hier ist es so fremd, müssen uns hier erst hinwohnen, mal sehen, wie es wird sein in solche fremde Gegend. Aber Gott wird uns helfen. Die Älteren helfen uns das Lohn kaufen. $1,000 liehen wir uns von Boliviano, bis uns Geld kommt von Mexiko. Dann können wir es abgeben. Dort in Capulín war es so sehr kalt. Hier ist es nicht. Es ist kalter Wind. Hier regnet es